Síguenos en Twitter. Libertopolis.com. Ideas con valor. Libertopolis.com presenta a Raúl Contreras en Así es la vida. Así es la vida. Así es la vida. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt. Hola, hola, muy buena tarde, yo soy Raúl Contreras, bienvenidos, jueves más de Así es la vida. Ya, la semana se va rapidísimo, estamos afortunadamente en sus hogares, en las oficinas, en donde usted acostumbre vernos y escucharnos. Bienvenidos y como les dije la semana anterior, hoy vamos a estar abordando un programa lleno de cultura, lleno de costumbres, lleno de tradiciones, de vivencias y todo lo que conlleva la historia de un país. Hoy conoceremos precisamente esas situaciones que se dan en torno a nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Hoy 3 de mayo, para algunos Día de la Santa Cruz, para otros Día de los Albañiles. ¿Qué relación hay entre ambos? Pues vamos a conocerlo esta tarde y ya ustedes ven que me acompaña Carlos, como siempre, Carlos tan atento con Así es la vida y siempre es bienvenido. Carlos Ceseña, amante y conocedor de la historia guatemalteca. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias nuevamente. Yo aquí estoy en mi casa. Así debe es como ser. me siento. Y muchísimas gracias. Y sobre todo eso de darle el énfasis y el ímpetu a la cultura guatemalteca y lo que se está dejando por un lado que podemos retomar. Exacto. Eso me lleva precisamente a iniciar este programa, Carlos, comentando acerca de las redes sociales, de cómo pueden, más que destruir, desaparecer, ayudar a desaparecer la cultura o la pueden engrandecer. ¿A qué me refiero? A lo que tuiteamos, ya sea una imagen, un comentario, tiene que ver con cultura en todo momento. Y considero que está bien los memes, pero no se vale caer en lo ofensivo hacia ciertos grupos, que eso se da mucho en algunas cuentas. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esta situación? Porque platicaba de esto esta mañana con algunas personas y lo que podemos hacer es dejar de seguir a estas personas que acostumbran a hacer eso, porque es la cantidad de seguidores quienes les dan vida. Sí, les das importancia y eso es, de allí es de donde se deriva todo lo malo, porque encima critican lo malo que están haciendo, pero entonces ¿para qué están viéndolo si no sirve, no trae nada bueno? Al contrario, trae un retraso, un retroceso, que es el que estamos viviendo lamentablemente.
Claro. no bien llevada a las redes sociales. Exacto, exacto. Y aquí podemos aplicar esta es una respuesta a la pregunta de muchas personas. ¿Cómo saber cuando se está ofendiendo a alguien? Sencillamente, lo que yo no quiero para mí, no lo deseo para los Sí, demás. definitivo. Así de sencillo. ¿Te parece? Sí, por supuesto que sí. Muy bien, Carlos. Y vamos a empezar comentando, ya entrando al mes de mayo, el mes en el que se esperan las primeras lluvias. Sí. El mes, ¿qué más les puedo contar? El mes del calorcito, el mes en el que cambiamos esas, más que temperaturas que se dan a ciertas horas del día, ese ambiente que se vive, las flores, algún tipo de Sí. flores empiezan a sentir en el ambiente, los aromas, los colores, las texturas y todo lo que mayo conlleva. A ver, mayo, el mes de las flores, ¿no? Definitivamente, en la antigua Guatemala, por ejemplo, es más bello, bueno, en toda Guatemala es bello, pero en sí las rosas de la antigua Guatemala ahorita en mayo es cuando están en plenitud. Por eso para el Día de la Madre las rosas son las más bonitas que podés ver en toda la temporada, definitivamente. Exacto. Carlos, eso nos lleva a seguir en el 3 de mayo. 3 de mayo significa procesión acuática en Sí. Amatitlán, significa los dulces típicos que posiblemente comemos todo el año. Todo el año estamos disfrutando Sí. afortunadamente los dulces típicos, pero especialmente en el mes y en la feria de Amatitlán Sí. los podemos encontrar en todo su esplendor. Me refiero en todo su esplendor. Uno de mis favoritos son las chancacas. Son difíciles de encontrar Sí. y ese día de la feria siempre hay buena cantidad en los lugares disponibles para los dulces. ¿Qué me platicas acerca de la feria de Amatitlán? Bueno, primero fueron las bengalas las que empezaron con esta tradición de lo dulcero, porque había cerca de allí, de Amatitlán, uno de los tantos ingenios, y entonces aprovechaban con lo que quedaba del azúcar que estaba allí, a hacer dulces. Y así fue como se iniciaron. Y lo interesante de esto de los dulces llamados de Amatitlán es de que muchos de los dulces venían de otros departamentos, pero se vendían más en Amatitlán. Y las bengalas que desaparecieron lamentablemente ya en el siglo XX, todavía se podían ver, están tratando de rescatarlas. Pero por ejemplo la chancaca que decías viene de Occidente, no viene de Amatitlán. Sin embargo, te das cuenta que allí es donde se encuentran. Exacto. Hablemos un poco de las bengalas. Claro que sí. Bueno, el traje de bengala en sí era el de ladina. Llegó un momento donde había que separar los indios, perdón que diga así, pero Ujú. sí eran en ese entonces, Exacto. los indios y los ladinos. Ujú. Y entonces las mujeres ladinas, si te das cuenta, la parte de arriba, porque el traje de la bengala es en dos, es una blusa, bueno, en tres. Una blusa, una falda holgada y un delantal de muchísimos colores. Pues la blusa, si nos damos cuenta, es muy estilo sevillano. Ujú. Muy al estilo sevillano. La falda ya es un poquito más para acá debido al calor que hay en Amatitlán. Y no solamente en Amatitlán, sino en parte del oriente de la República había las bengalas. Pero la plenitud de la bengala fue cuando pasó el ferrocarril. Porque vendían de todos y cuando te decían carehuevo, Carepacaya. carepacaya. Exacto. Bueno, vamos a seguir describiendo ese traje de bengalas y son trajes muy vistosos. Sí. O sea, definitivamente. una de las características que son muy vistosos, la falda, tengo entendido que es larga, Larga, sí. larga al tobillo, En podría agua. ser. En agua. En Ok, agua. Ok, luego, ¿qué más podemos distinguir? Nos hablaste ya del delantal. Sí, el delantal también es un color, son colores contrastantes con la falda y con la blusa. Claro. Y las cintas en el cabello, porque llevaban trenza, también de colores. O sea, era muy vistoso ese traje. De cualquier lado podías ver a las bengalas y las llamadas las bengalas de Amatitlán. Claro, y conocimos hace algún tiempo una presentación que un centro cultural hizo acerca de las Sí. bengalas. Se habló no solo de lo que estamos mencionando acá, de los colores, las texturas relacionadas con la ropa. Era muy característico La de las textura. bengalas. Exacto, ese es el punto. La textura, Y muy ellas, distinta. muy distinta. Y ellas muy llamativas porque se tiene algunas postales Ujú. de ellas tomándose de las trenzas, un poco Sí, coqueteando, así es. Sí, así eran las bengalas, muy coquetas, era parte de...
La trenza le servía como un artilugio para la coquetería. Ok, ok. Así, entonces, y también dentro de esto, ellas tenían un llamado, digamos, debajo de la blusa tenían un llamado como corsé, Ujú. solo que sin ballenas. Ok, qué interesante. Por eso es que mirabas de que la bengala se miraba la cinturita, Eh, por eso mismo. para Y darles eran- forma, una sí, forma de... y de manta, o sea, Correcto. completamente diferente a los trajes típicos que estamos acostumbrados. Claro. ¿En qué tiempo recuerdas que fueron desapareciendo? En los años, vamos a ver, podríamos hablar de los años 40 todavía. Había algunas bengalas, poco a poco. Ya el ferrocarril ya no era lo primordial, ya estaba el automóvil. Es increíble, pero eso tuvo mucho que ver. Entonces estamos hablando de los años 50, 60, ya lo último de las bengalas, ya propiamente dicho. Exacto. Ahora están rescatándolas y están tratando con varias casas de la cultura de allá de Amatitlán, tratando de rescatar todo esto de la cultura de la bengala. Ok, muy interesante, así como interesante como en Amatitlán podemos cada año ver cómo va creciendo la afluencia de visitantes. Siempre ha sido muy famosa la Feria de Amatitlán, pero va creciendo afortunadamente porque ahí vemos que se transmite de generación a generación nuestras costumbres y tradiciones. Sí, definitivamente, lo que hablabas hoy, la procesión acuática, que digamos, ahorita el niño debe estar, el zarquito, debe estar en la silla. Y ya más tarde, tipo 5 de la tarde, 6, lo van a traer. La segunda parte de la procesión acuática ya lo llevan al muelle y los niños visitantes, que si quieres después platicamos bien Claro. de esto, lo acompañan. Y no es el mismo niño que está en el altar mayor, sino es el llamado zarquito, el que sale en En procesión. procesión. El zarquito, vamos a hablar del zarquito, Sí. a ver si conocemos algo de la historia del zarquito. Claro, con Claro, todo gusto. gracias Carlos. Aparte de todo ello, no puede quedar atrás el aspecto culinario en una feria, en algo que nos representa, en todo lo que vemos, en nuestras costumbres, en nuestras Sí. tradiciones. En Guatemala, hablemos un poco de la comida. Las mojarras. Delicia. Las mojarras, lamentablemente ya no son las mismas mojarras. Ahora se recurre mucho a la tilapia y la lobina, que fue, la idea era que terminara con el alfaque la lobina y terminó con la mojarra. Claro. Entonces ahora las mojarras como son importadas, no hay en el lago, y el lago propiamente está muy mal, ¿no? Muy mal. Y entonces ya no es la llamada mojarra de ahí, pero hay otro plato que podríamos decir de mar y tierra, que es originario de ahí de Amatitlán, que el chiripí, no recuerdo muy bien el nombre ahorita, y que era parte con cangrejo de río, parte de la mojarra esta y carne. Y eso se comía en todas las ferias. Correcto. Era un plato típico de allí, de Amatitlán. Claro, muy interesante cómo la cultura, la dinámica de la cultura va haciendo aquellos cambios, porque el hecho de que no hubiese mojarra en el lago no significaba que siguiera siendo un identificador culinario No. del lugar. ¿No? Las llamadas pepescas, que eran unas mojarras más grandes, de allí se originó, por ejemplo, si te das cuenta, a los amateltanecos se les dicen los pepescas, por Sí. lo mismo de eso. Y a las mujeres antes se les decían las ninfas, Exacto. por los nenúfares que hay ahí, el parque de las ninfas y todo lo demás. O sea, Amatitlán es muy diferente, que primero fue un departamento, era un departamento y ya Ubico lo restableció como municipio. Claro. Entonces era parte Amatitlán, Compalín y otro que ahora también es parte de Escuintla. Y después ya fue como municipio de Guatemala. Y ahí llegaba todo mundo a las regatas, por eso están los chalets que lamentablemente están abandonados. Exacto, exacto. He sabido de varias propiedades que se han inundado Sí, y demás. ya no. En fin, todo lo que conlleva hablar de Amatitlán y vamos a seguirlo haciendo. En este momento recuerdo, Carlos, si estoy mal me corriges, por favor, chepitos, Sí. los tamalitos con Los frijoles. chepitos, sí. Es Todavía.
Todavía, ¿y eso es Todavía. tradicional de estas fechas? Sí, sí, es parte de allí, pero ahora ya se volvió tradicional en otros pueblos. Pero en Amatitlán, los chepitos, sí, unos tamalitos chiquitos con frijoles parados. Parados. Y deben, como me comentaba un seguidor en redes sociales, Ujú. debe ser frijol camagüe o camagua, como se los conozca. Sí, camagüey. Sí. Sí, si no, no sirve. Claro, y es cuando se está dando ese cambio, cuando las personas vemos en los mercados que aún Claro. podemos encontrar este tipo de frijol, que es el frijol que acostumbramos comer ya seco, solo que cuando está verde. Y es Sí. mucho más caro porque evidentemente está dejándose, de alguna manera, se para el proceso para poderlo vender así. Sí, es la diferencia entre ejote a frijol. Entonces, en ese, En ese proceso. en ese proceso es más caro. Es más caro. Es más caro y es interesante porque me imagino que tiene que ver con la producción y demás. Sí. Porque no todas las personas van a querer venderlo y por lo mismo es escaso y lo escaso hace que el precio sea Definitivo. más alto. En fin, Muy es una interesante. delicia. Si usted no los ha probado, yo creo Muy que buenos. vale la pena probarlos. Y así vamos llegando ya al primer corte de la tarde. Carlos, pero al volver, ¿te parece si comentamos un poco de acerca de la cultura de Amatitlán? Con gusto. Claro Se que sí. conoce de algunos poetas, qué sé yo, Sí. de muchos, ya sabemos de algunos conocidos Ajá. por ahí, pero se los comentamos al regresar porque esta tarde el programa dedicado a todo lo que vamos a disfrutar en mayo, lo que estamos por disfrutar y lo que se está disfrutando en este momento en Amatitlán. También regresamos hablando de los famosos albañiles. Sí. ¿Qué tan cierto es el horario de albañil y por qué ellos la cruz para el día de hoy, como podemos ver en todas las construcciones? Volvemos con mucho más. Estás escuchando libertópolis.com para el mundo. Quiero vivir. En una sociedad de personas Responsables y libres. que busquen su propia felicidad. Su felicidad. Libertópolis. Libertad es la aplicación de Libertópolis. Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone. Escribe en el buscador la palabra libertad. Espera unos segundos y se te desplegará. Llegará la aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad. Libertap es la aplicación. Muy bien, y estamos de regreso y estamos hablando de todo un poco. Cuando nos juntamos con Carlos aprovechamos hacer un recorrido Sí. por todos los departamentos y poder invitarlos a ustedes que nos ven, que nos siguen en redes sociales a distintos lugares. Precisamente le platicaba de Cobán. Me gustó mucho la experiencia, estuve en Cobán hace algunos meses y estaba limpio y muy agradable, como siempre, las personas del lugar muy amables, y uno dice, yo quiero regresar acá, Sí, dan ganas dan ganas de regresar, pero hay lugares que definitivamente Mejor te vas. descuidos, Sí. son muchos descuidos. Y eso hablábamos de Amatitlán, para regresar al tema, que está ordenado, lo he visto limpio, el lugar está limpio y es agradable ese paseo por Amatitlán estando tan cerca. Fíjate que el Parque Las Ninfas está restablecido, otra vez están creciendo los nenúfares, está limpio, no como antes era muy abandonado, pero ahora está bonito. Claro, Lamentable el lago. claro. El eso es- lago, lamentable, no está igual que
las riberas del lago mismo, que sí está muy limpio, muy bonito, todo pintado. Mi máxime para estas actividades, para esta feria de la Cruz, que se engalana mucho más a Matitlán, mucho más, y recibe muchísima gente. Exacto, exacto. Y los que queremos legítimamente a nuestro país, ojo, legítimamente, bien entrecomillado, subrayado y con resaltatextos. Los que queremos legítimamente a nuestro país nos preocupamos y nos ocupamos. ¿Cómo lo hacemos? No tirando basura. Hay personas que se encargan de limpiar, y si usted comió algo y le quedó la bolsita, la envoltura, lo que sea, guárdela en algún lugar, y cuando llegue a un lugar donde vea que se puede tirar basura, hágalo ahí, porque luego por eso vienen, por eso y por mucho más, vienen aquellas señoras que quieren hacer magia en el lago de Amatitlán y vender, híjoles, no Las le digo qué agüitas. más. Agüitas y demás, pero volvemos, el lago de Amatitlán se ha mantenido como realmente eso requiere un tratamiento, una inversión muy grande para tratar, y sabemos que en este momento están los amigos del lago y hay algunas otras instituciones, pero confiamos y tenemos el consuelo que algún día pueda haber un cambio ahí. Antes, sí. Fíjate que a finales del siglo XIX el lago medía más o menos 40 kilómetros. Ahora yo considero que unos 12, por ahí, es muy, muy pequeño. Claro, claro, qué triste. Sí. Es muy triste, pero podemos hacer algo, y eso es algo que podemos hacer, empezar con no tirar basuras en las calles, basura en las calles. Así es que con eso les dejo esa inquietud para que usted también se la transmita a alguien más, y ahí ir como en labor de hormigas, pero siempre hacia adelante. Carlos, pasando a otro punto de la población, hablemos de esa procesión, hablemos del niño Zarco. Claro, el niño Zarquito, llamado Zarquito porque tiene ojos claros, es el que sale en procesión, y fíjate que se da algo muy interesante en Amatitlán. O sea, hoy estamos hablando de particularidades de Amatitlán. Una de ellas es recibir niños visitantes, es decir, el niño mayor, que es el que está en el altar mayor, ahí en la iglesia de San Juan Bautista, que es la iglesia principal de Amatitlán, pero vienen de las aldeas, andas, y la gente los trae para niños visitantes. A tal punto de que llegó un momento donde se hicieron capillas en la playa para que los niños visitantes llegaran ahí y se permanecieran allí. Es decir, ellos llegan como a hacerle la compañía al niño Jesús de Belén, que después vamos a platicar ya del mero mero. Y dentro de los niños visitantes llegó una vez este niño Zarquito. Lo interesante del caso es que no llegaron por él. Se quedó en las andas ahí. Y bueno, dijeron, de plano van a venir otro. Nada. Y no. Y se quedó. Entonces él es ahora el que sale, desde que está él, en la procesión famosa, acuática, única. Claro. La única procesión lacustre acuática. Claro. El niño Zarquito literalmente se sentó en la silla. Él se sentó en la silla. Eso conocemos ¿a partir de cuándo ocurrió? Sí, mira, la procesión acuática, más o menos en 1947, fue que empezó a darse. Porque fue una balsa primero, la silla del niño ya estaba, pero hay una leyenda muy bonita donde dice que el niño que está en el altar mayor, sin qué ni para qué, en el siglo XVIII, apareció ahí en la silla, y entonces se lo llevaron allá. Es una leyenda muy bonita. Claro. Ya por papeles, no, sino que en el siglo, vamos a ver, 1789, fue que Cayetano Franco Simonroy, que era en ese entonces el arzobispo, mandó al niño a que lo llevaran a la parroquia de los dominicos. Y posteriormente, en 1811 o 13, no estoy muy seguro, ya fue llevado a donde está actualmente. Claro. Pero tiene alrededor de 400 años y es un niño muy interesante. Aquí vale una aclaración. Aparte es el niño de Atocha y aparte el niño de Amatitlán. Muchos dicen, el niño de Atocha. No, Atocha, España, tiene más o menos como 13 años
la imagen. Ujú, Digamos, la imagen representa a un niño como de unos 13 años, el de Atocha. ujú. El de Amatitlán es un niño de 3 años. Ok. El de Amatitlán, en el pie izquierdo tiene un cráneo y en el pie derecho tiene una orbe. Ujú, ujú. El cráneo significa, con el pie izquierdo, significa de que está sobre la muerte y la orbe está en todo el universo, en todo el mundo. Tiene también un cetro y en el cetro, muy interesante, tiene también una forma como helicoidal, todavía no se sabe qué, y es una piedra. Entonces es una imagen muy distinta al de Atocha, para que la gente que nos está escuchando, Sí. aparte es el de Atocha y aparte es el niño de Belén de Amatitlán. Ah, ok, el niño de Belén de Amatitlán. Sí, Ok, ya conocemos un poco más acerca de este niño, acerca de esta tradición. sí. Muy interesante, volviendo al tema del niño Sarquito. Del Sarquito. Sarquito, muy interesante porque son aquellos misterios, Sí. ¿ya? Aquellos misterios sin desvelar. Sí, definitivamente. Y él llegó como niño visitante y se quedó. Exacto. Sí. Exacto. Y es el que le hace las veces por temor de que se roben al niño. Que de hecho en 1964 se robaron al Sarquito. Ok. ¿Y sabes qué fue lo que hicieron? Se robaron al niño y los tipos lo cambiaron en la zona 5 en una tienda que se llamaba La Famosa, no recuerdo la avenida, por 2 cervezas y 2 quetzales. Eso fue lo que le dio la señora y por medio de la prensa ella se enteró de que se habían robado a ese niño y ella se lo llevó a Amatitlán a entregarlo. Wow. Otra cosa muy interesante. Qué interesante todo. Se da siempre con las imágenes. Sí. Lo más reciente que recuerdo, lo de la Virgen del Carmen. No sé si hay algo más reciente. Cuando le robaron todas las joyas a la Virgen de la Merced. Eso es reciente. Sí, es reciente. Es muy como reciente. 2 años. 3 años. Exacto, exacto. En fin, estamos hablando de Amatitlán, pero también nos gusta llevar esos temas alternos que tienen relación, que se han dado a lo que estamos hablando en su momento. Carlos, aparte de todo esto, ¿actualmente se sigue dando los niños visitantes? Sí, por supuesto que sí. Ok. Fíjate que ellos llegan, si no estoy mal, 30 de abril. Ok. Y entonces están ahí hasta hoy, acompañan al Sarquito a la playa, se quedan allí. Cuando regresa el Sarquito, ya después de estar en la silla, lo acompañan también. Claro. Y cada uno lleva su banda. Es muy interesante, muy, muy bonito. Las andas son grandes, lleva 2 el Sarquito porque es la acuática, que es una balsa más o menos, y que siempre alguna firma de una empresa que está en Amatitlán lo da para que hagan la balsa. Cada año es diferente. Ujú, Y entonces, y tiene un significado, ujú. lleva un significado. Este año no sé realmente qué significado. Y entonces llega el Sarquito en cabeza y los niños visitantes van detrás. Y la procesión, Es más o enorme. menos, ¿a qué hora se da? La procesión van a traer, digamos, empieza a las 9:30, que salen de la parroquia, se quedan en la playa, el Sarquito lo llevan a la silla, en la silla lo van a traer como a las 5:30, 6, y luego la segunda parte de la procesión para llegar otra vez a la iglesia. Qué interesante. Ya lo saben, amigos oyentes, si ustedes están por Amatitlán o deciden hacer el viaje en Vale un la pena. 3 de mayo, vale la pena ver Vale algo la pena. diferente y conocer algo diferente para poder seguirnos enriqueciendo en torno a nuestras costumbres y tradiciones. Hablamos ya de la comida, hablamos de lo dulce. Ujú. Hablemos un poco de cómo se ha dado ese cambio en Amatitlán recientemente, qué es lo que recordamos, qué han sido los hechos que vale la pena mencionar y que generaron un cambio en Amatitlán. Definitivamente, Amatitlán estaba en un lugar diferente a donde está ahora. Era en Belén, así se llamaba esa parte de allí, y entonces el niño Jesús estaba allí. Da la casualidad, aquí hay otra casualidad, un niño Jesús que está en Belén. Entonces el niño de Belén de Amatitlán, Exacto. en Pampichí, ahí es donde estaba primero, que es donde estaba Amatitlán,
y que actualmente está como a unos 5 o 6 kilómetros de donde es Amatitlán, y era un asentamiento de los Pocomames. Ujú. Y entonces después de allí fue cuando ordenaron que lo trajeran a donde estaban los dominicos. Los dominicos eran los que tenían los ingenios, y de ahí se derivó. Los dominicos tienen preponderancia, digamos, en Amatitlán, Ujú. por tener al niño, Ujú. por los dulces, y entonces después ya se llevó a San Juan, que realmente la feria debería de ser por San Juan, ¿verdad? Exacto. El 24 de junio, pero es el 3 de mayo de 1811 que llevaron al niño ahí, entonces se volvió feria el llevar al niño de Belén, de Amatitlán. Claro. Y relacionamos con los dominicos el ron. Sí, también. Ok. También. ¿Existen en Jalapa? Sí, no, bueno, posiblemente, sí, Jalapa, Ajá. tienen un museo. Sí. No sé si ubicas, si tiene que ver precisamente con el ron y demás. Exacto, y son los dominicos. Y son dominicos. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa de la tarde, pero al volver tenemos mucho más de qué hablar todavía que se nos ha quedado en el tintero, siempre relacionado con Amatitlán y con las costumbres y tradiciones de este mes de mayo que estamos iniciando con toda energía. Ya volvemos. Estás escuchando libertopolis.com para el mundo. Libertad es la aplicación de Libertópolis. Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone. Escribe en el buscador la palabra libertad. Espera unos segundos y se te Desplegará la aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad. Libertap es la aplicación. Libera tu voz. Entra al mundo de la libertad. Ahora, con tu propia voz. Mensajes de voz. Mensajes de voz por WhatsApp. Una nueva forma de escucharte. Agréganos como tu contacto. 4585-4280. 4585-4280. Y envía un mensaje de voz directo a cabina de Libertópolis. Mensajes de voz. El poder de tu voz. Muy bien, y estamos de regreso esta tarde platicando en Así es la vida, Amatitlán. A ver, ¿qué le recuerda a Amatitlán? Ya hablamos, pepescas, mojarras, mengalas, los dulces de coco, todos los dulces típicos, mazapán, bolitas de tamarindo, Sí. bueno, canitas de leche, en Ya me fin. dieron ganas. Ya dan ganas y luego no vamos a poder seguir platicando acá del antojo. Carlos, pero hablemos un poco de la música, compositores, poetas, de qué podemos encontrar en Amatitlán. Muchísimo de músicos, como estábamos hablando fuera del aire, de los olivares. Hay familias allí en Amatitlán que siguen con tradición, tanto musical como de poetas también. Y entonces ellos han venido desde música sacra, estamos hablando del siglo XIX, que empezaron los primeros, posteriormente ya marimba. Exacto. Entonces la marimba, hay muchas composiciones para Amatitlán en marimba, y sobre todo el himno de Amatitlán, de María del Tránsito Barrios. Que curiosamente Sí, no es no es amatitlaneca. amatitlaneca. Ok. Bueno, ¿quién no recuerda esta canción que identifica mucho a Amatitlán? Sí. Para algunos amatitlanecos, el himno de Amatitlán, y que dice más o menos: Amatitlán, paraíso de ensueño robado. Ajá.
No sé qué más sigue. No recuerdo ahorita. Donde el llanto, no recuerdo. Sí, en fin, Sí, pero ya con eso esa ya lo canción, ya con tienen. eso ya la pueden googlear. Ya la con pueden eso ya la googlear. tienen. Exacto. Vemos en la música, vemos también que la herencia musical se ha mantenido. Sí. Mencionas a los Olivares que Sí. actualmente, que tengo entendido que siguen con el grupo Ensamble Latino. Ensamble Latino. Claro. Sí, es La Máquina, otro grupo que se originó también de Matitlán y que también es de raíces de ahí de los Olivares. Exacto. También de salsa, pero dentro de eso hay muchísima tradición de músicos dentro de lo mismo y también dentro de los músicos sacros se creó para el niño de Matitlán y por ejemplo aquel famoso Alarrorro Niño Ujú. que se canta para la ¿Canción de cuna? canción de cuna y para la Nochebuena, Para Nochebuena. se canta hoy. Ok. Así es, digamos, en las procesiones normales hay una de Cuaresma y Semana Santa, hay una marcha oficial. Canto oficial es el Arroro Niño. Exacto. Y es de por allí el origen. El origen. Seguimos en Amatitlán y no hace mucho, bueno, igual podemos hablar de 80s, tal vez, finales de los 70s, que el tren todavía hacía su recorrido por Claro, Amatitlán. 80, 90 todavía. Todavía 90s. Sí, sí, sí. Era uno de los paseos más concurridos el ir a Matitlán. ¿Por qué? Porque muchas veces querías viajar en tren, pero no querías tardarte tanto. Como el tren era súper lento, Exacto. a Matitlán era lo más cercano, bonito, y entonces la gente se iba ahí a Matitlán. Y de hecho hubo una fábrica de refrescos que dio el famoso Tren de la Alegría, ustedes recordarán, Ujú. el Tren de la Alegría llevaba a los niños a Matitlán. Exacto, Ese era. exacto. Qué bonito recordar todo aquello que ha hecho, lo que hoy vemos, ese pasado, ese fondo de lo que hoy estamos viendo. Lo colonial todavía, Exacto. que se conserva con el Puente de la Gloria. Puente de la Gloria. Fíjate que fue hecho al mismo tiempo que el de los esclavos. Entonces, es la misma mampostería. En Michatoya se ha desbordado miles de veces, no le ha pasado en absoluto. Y tiene muchísima historia, porque ya viste que ahí mataron a Francisco Exacto. Javier Arana. Exacto. Bueno, en fin, Amatitlán, usted puede encontrar todo tipo de atractivos. A ver, se me ocurre en este momento, no vamos a dar el nombre, pero es un spa que fue por mucho Sí, tiempo y sí. todos decimos Amatitlán Spa, ya saben de qué les estoy hablando. Baños de... Baños de, exacto. El punto es que ellos, muy visionarios, tienen un proyecto que tendrá alrededor, no creo que tenga más de 6 años. Un proyecto nuevo que está precisamente subiendo al final de donde se puede, es como un mirador. Ajá. Pero ellos tienen el spa completo y se puede alojar y un lugar encantador. Es un lugar de verdad que vale la pena que usted visite. Dice, pero ¿cómo va a visitar si no nos están dando el nombre? Ajá. Usted vaya a este spa famoso de, ¿cómo más le podemos decir? De una santa Sí. que está en diminutivo. De una santa que está Parece en un diminutivo. castillo. Exacto, que parece un castillo. De roca. Exacto, y ahí... más ya no podemos... Exacto, y ahí lo van a ubicar en este lugar que le menciono, pero es un lugar que uno llega y dice, Sí, es relax, increíble. aquí es para relajarse Sí. y nada más. Y aventura también en Amatitlán. Aventura. Del lago de la laguna Calderas. Ahí es aventura a 1000. Si te gustan los deportes extremos, la laguna Calderas es hecha para eso. Hablemos de ese entretenimiento, de ese atractivo que a los niños cuando nos llevaban de paseo a Amatitlán nos ponía nerviosos porque íbamos a subirnos al teleférico. Ah, sí, el teleférico. Creo que lo están recuperando, ya lo recuperaron, porque fue un hit el tener el primer teleférico en Guatemala, el teleférico de Amatitlán. Y sí, era nervioso porque se movía un montón. Exacto. Bueno, y uno de niño más todavía. Peor todavía. Exacto, exacto. Y le estamos hablando, ¿cuándo dejó de funcionar el teleférico? ¿Serán 80s? 90s. ¿90s? Sí, 90s. Ok. Bueno, es algo que vale la pena recuperar Sí. porque el viaje en teleférico, todos quienes nos están escuchando, estamos hablando del teleférico a increíble. Matitlán, era increíble lo que se miraba
lo que, ¿cómo podía uno apreciar desde Lograbas las ver bien alturas el el lago? castillo de Orión, el lago, la silla. ¿Sabes qué? Otra cosa muy interesante y que en el siglo XIX y el siglo XX, el relleno, El relleno del lago. donde ahí es en la parte del relleno donde hierve el agua y que la gente hacía sus huevitos sin necesidad de fuego. Hervía y ahí hacías, todavía no sé si todavía es porque es el lago es netamente volcánico, Exacto. pero esa parte del relleno, así, el llamado relleno de Matitlán, ¿no? Bueno, y la forma característica del lago, Sí. ¿cuál es? Mucho. Exacto. A todos, lo primero que recordamos en, ¿qué? Segundo, tercero primaria, Sí, cuando empezamos a hablar geografía. geografía, el famoso 8. No se te olvida jamás. No se te olvida jamás porque luego cuando estás aprendiendo entre Atitlán y Amatitlán Ah, sí. y que a los niños les surge cierta confusión. Ajá. Entonces, el de Amatitlán, Es el 8. 8. Sí. Y el de Atitlán, los volcanes. Los volcanes. Ya, es la manera de ¿Con eso ubicarse. estás? Y con eso ya estás ubicado en geografía, por lo menos de estos dos puntos. Seguimos hablando un poco más de Amatitlán. Carlos, ¿te parece si hablamos un poco de las personas que vienen a trabajar a la ciudad y que utilizan prácticamente sus casas solo como dormitorio, casa Claro. dormitorio? Sí, definitivamente. Hay muchísimas llamadas colonias colmenas ahora alrededor de Matitlán y de verdad son enormes, son enormes. Y sobre todo otra de la nueva carretera que ayuda muchísimo a descongestionar esto, La VAS. la VAS. Ujú. Eso ayuda muchísimo. Sin embargo, se mantiene el embotellamiento de tráfico. Y también, otra cosa que se nos había olvidado mencionar, las Naciones Unidas, toda esa parte de ahí. Pero las colonias colmena son vitales. Sí, son ciudades dormitorio, definitivamente. Ujú, ujú. Yo creo que el punto a lo que estamos analizando en todo esto que está pasando, en todo esto que estamos compartiéndoles, hablamos un poco de las Naciones Unidas, hablemos del punto que hay varias colonias ahora en el sector, Sí. pero hablemos de los 90 todavía, Ajá. cuando se podía caminar, Sí. había mucho bosque donde podías llegar y pasar un bonito fin de semana. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Cómo se ha transformado? Lamentablemente, allí hay muchísima erosión y deforestación. Entonces, todas las colonias nuevas han venido a suplir, lamentablemente, los bosques que antes nosotros utilizábamos para acampar. ¿Te recuerdas que se Sí, podía acampar exacto. uno ahí? Y con esto más, lamentablemente, se ha convertido en un lugar muy peligroso, muy peligroso. Entonces ya no se da esto de acampar, de subir al cerro que estaba ahí, muy bonito, y desde ahí podías ver todo lo del lago y podías ver del lado también de Villacanales y todo lo demás, pero el crecimiento en sí de la ciudad ha dado motivo a que los bosques estos ya no estén. Claro. Tuve la oportunidad hace mucho tiempo de conocer un centro recreativo para trabajadores del Estado. Ah, sí. Es Ana. así es, y que se encuentra precisamente en un punto privilegiado. Precioso, sí. Ex- está y ahí en ves toda la un ciudad. filón. Exactamente. En un filón. Y ves en la ciudad, o sea, ves impresionante Sí. Amatitlán. Cierto. Y bueno, son puntos que Balneario. da hasta pena, da hasta miedo averiguar qué pasó con estos lugares o cómo se encuentran en sus, Pues en sí, su ya no sé. mantenimiento. En fin, estamos hablando de Amatitlán y todo lo que conlleva precisamente el lugar y es el momento de hablar un poco de los deportes. Ah, claro que Ya, sí. ellos se han caracterizado también por el fútbol, principalmente. Sí, el Deportivo Amatitlán, que hace unos, ¿qué? 10 años, 10, 15 años, Ya. todavía estaba en la primera División. división. Los Pepescas, Los los Pepescas con su clásica, era rojo como River Plate,
Ajá. Así, ¿verdad que sí? Exacto. Pantaloneta negra, sí. Claro, y un equipo muy apoyado por la Sí, población. se llenaba el estadio. Exacto, y les digo, porque dice, bueno, cualquiera lo apoya la población. No, en este caso Sí. se llenaban los estadios cuando ellos De tenían gente. algún partido en alguna cancha ajena, Iban. llegaba en cantidades de Camionetas. buses, exactamente. Es impresionante cómo movían a tantas personas y de cómo actualmente se sigue dando a pesar de cómo se encuentran, en qué punto se encuentran ellos Sí. en la situación de clasificaciones, pero igual las personas, los seguidores los siguen apoyando. Sí, Existe todavía. mucha lealtad también en el deporte. Sí, sí, sí. De verdad era muchísimo. También otra cosa que se da mucho ahí en Amatitlán, los campeones de regatas, ahí se daba remo, vela, ¿te recuerdas que había también Sí. campeonatos de vela? Claro. Los go-karts estaban del otro lado de donde está el IRTRA y estaban la pista de go-karts, que ya no existe. Bueno, Está muy bueno. y se siguen dando clases de vela ahí. Todavía hay, ¿verdad? Sí, todavía hay clases de vela. En fin, así estamos llegando a conocer mucho más de Amatitlán. Tenemos que hacer la última pausa de la tarde, pero al regresar estará con nosotros ya Luisfi para que comentemos qué nos trae esta noche, esta tarde, si es de la ficción a la realidad, de la realidad a la ficción, o cuál es el juego de palabras que conoceremos esta tarde. Ya volvemos con él. Libertópolis. Libertópolis. Promueve una sociedad de personas responsables y libres. Que buscan su felicidad. Estás escuchando. Libertópolis.com. Ideas con valor. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Muy bien, estamos de regreso, gracias a todos los que nos han acompañado y dicen presente, pero ¿sabe qué? Después que el programa termina, queda subido en redes sociales, como ustedes lo pueden ver, usted lo puede dar pausa, ir a por un cafecito, regresa, se sienta y le da play. De eso se trata la tecnología, de eso se trata que hoy estemos interactuando de esta manera en redes sociales con todos ustedes que nos han seguido a lo largo de casi 13 años de Así es la vida. Y Carlos, es muy importante también que nos compartan, con sus contactos este programa y cada vez se vaya conociendo más Sí. acerca de nuestras costumbres y tradiciones, que es lo que hablamos esta tarde. Definitivamente, lo primero es hacer un compromiso a la juventud, a la juventud nuestra, que sigamos las tradiciones y las costumbres que tenían nuestros antepasados. Hoy se pudieron dar cuenta ustedes, o se van a dar cuenta cuando escuchen completo el programa, de que es mucho de que se ha perdido lamentablemente y que es muy bonito retomar otra vez. Exactamente. Es necesario hacerlo porque así tenemos identidad. Claro que sí, Carlos, y vamos a regresar más adelante. Ya tenemos con nosotros a Luisfi. Luisfi, muy buena tarde, bienvenido a Así es la vida. Qué gusto compartir esta tarde con quienes nos escuchan y con Carlos en la cabina. Saludos, yo me apunto a las tradiciones. Claro que sí. Carlos, Luisfi nos dice que te manda muchos saludos y que igual. él se apunta a las tradiciones. Perfecto. Buenas sus fotos, las he visto. Dan hambre. Sí, dan hambre. Luisfi, te escuchamos.
Pues hoy lo que quiero compartir con ustedes es que se celebra el Día de la Libertad de Prensa. Exacto. Y la libertad de prensa es importante porque es un derivado de la libertad de expresión. Y algunas personas piensan que la libertad de expresión es exclusiva de los periodistas, o que incluso la libertad de prensa es exclusiva de los periodistas. Pero no, es de todas las personas, porque tanto la libertad de prensa como la libertad de expresión son manifestaciones de la libertad en general, o sea, de la posibilidad de actuar sin estar bajo la coacción o sin ser obligado o forzado por otras personas. Y alguien preguntará, y bueno, ¿y para qué sirve la libertad de expresión, verdad? O sea, ¿cuál es la necesidad de la libertad de expresión o la libertad de prensa? Pues yo creo que tiene tres funciones o tres expresiones importantes. La primera es que la libertad de expresión es una manifestación de la dignidad individual, de nuestro carácter de persona, que tenemos derecho a manifestar nuestro pensamiento, nuestro arte, nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras preguntas, como personas individuales, como seres humanos. La segunda función importante, creo yo, es la de explorar nuevas ideas. Si no hubiera libertad de expresión, no podríamos saber qué están pensando, qué están creando, qué están haciendo otras personas. Y eso contribuye a nuestro crecimiento individual y a nuestro crecimiento colectivo, porque todos nos beneficiamos de las novedades, de los éxitos y de los errores de otras personas. Hay otra función importante de la libertad de expresión y es la de contralora del poder. Si no hay libertad de prensa, si no hay libertad de expresión, las personas están sometidas a quienes tienen el poder para cortar, coartar o limitar esa libertad de expresión. Y finalmente, para no aburrirlos, una cuarta función, y es la de servir a la búsqueda de la verdad. Si no tenemos libertad de expresión, no podemos compartir nuestras ideas, no podemos ponerlas a prueba, no podemos evidenciar cuando estamos equivocados, y entonces nos estancamos o nos hundimos. Así que yo les invito en este Día de la Libertad de Prensa, meditar y celebrar la libertad de prensa, meditar y celebrar la libertad de expresión, y a recordar a aquellos que han caído, aquellos que han perdido la vida o han perdido la libertad en defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Correcto. Luisfi, gracias. Y pasando a otro punto, ¿qué tenemos mañana en tu columna de opinión Carpe Diem en el periódico? Bueno, hoy fue seleccionada la nueva fiscal general y la selección de fiscal general es muy importante porque este funcionario, en este caso funcionaria, es, según mi criterio y el criterio de otros, la funcionaria más poderosa del país. Claro. Y del éxito de su gestión, y yo le deseo mucho éxito en su gestión, depende no solo del futuro, sino el futuro de todos aquellos que compartimos esta tierra, este país donde está hablando de costumbres, donde está enterrado mi ombligo. Así que yo le deseo muchos éxitos a la nueva fiscal y me animo a darle un par de consejos que no voy a compartir para que los lectores lo lean mañana en lici61.com o en el periódico. Claro, claro. Y que sepa la nueva fiscal que todos los guatemaltecos, y digo todos porque estamos deseosos de la justicia, todos le deseamos lo mejor, que tenga las mejores ideas y ante todo que estamos esperando un mejor trabajo de lo que hemos visto hasta ahorita. Sí, necesitamos acabar con la impunidad, necesitamos acabar con la injusticia y que prevalezcan los derechos individuales y la igualdad de todos ante la ley. Correcto, ya, que nos haga sentir orgullosos de
ella como autoridad. Exactamente. Luisfi, gracias por acompañarnos y sabes que hoy empezamos el programa con Carlos hablando de la libertad de expresión, pero de mal llevada, de aquellos que se escudan en la libertad de prensa o la libertad de expresión para poder compartir mensajes ofensivos hacia una parte de la población o hacia algunas personas. Y le decía a Carlos que lo mejor es actuar en ese lineamiento de lo que yo no quiero para mí, no lo deseo para los demás. Bueno, es que hay muchas personas que creen que libertad es hacer todo lo que yo quiera hacer. Exacto. Y eso no es cierto. Libertad es no estar sometido a la voluntad arbitraria de otras personas. Exacto. Y por otro lado hay que recordar siempre algo que escribió el genial Viktor Frankl, y es que así como hay una estatua de la libertad en Nueva York, debería haber una estatua de la responsabilidad en San Francisco. En el sentido de que la libertad y la responsabilidad son dos caras de la misma moneda y no pueden existir una sin la otra. Exactamente. Luisfi, gracias por acompañarnos. A ustedes por permitirnos acompañarles de nuevo en esta tarde sabrosa. Muy buena tarde, Luisfi. Muy bien, nosotros continuamos ya con la conclusión del programa y con el cierre. ¿Qué tenemos para el cierre? Hablemos rápidamente, Carlos, de la famosa cruz en las construcciones. Los albañiles, aquello de que horario de albañil, pareces albañil, Sí. ¿se aplica o no se aplica? Se aplica, porque a las 12 hay que salir de la obra para comprar las tortillas y después jugar fútbol. Dentro La de chamusca. la media hora tiene que haber una chamusca, definitivo. Y después de la chamusca vuelven otra vez a las labores. Es así. Claro. Y sí se aplica, es puntual, igual que también llegan puntual, Exacto, salen puntual. exacto. Solo se sacuden la mezcla, dicen, y es cierto, y ya de una vez. Claro. Tenemos un amigo en el lobby de Libertópolis esta tarde. ¿Se aplica o no se aplica? Y él sabe, es el único que está en este momento en la sala. ¿Se aplica o no se aplica? Se aplica. Ok, ya lo sabe, ya lo sabe. En fin, vamos a ir concluyendo, Carlos. ¿Qué relación en albañiles y la cruz? Bueno, primero lo de la cruz, ya sabemos que es porque Santa Elena encontró la cruz de nuestro Señor Jesucristo, hoy 3. Y dentro de los albañiles empezamos con los mayas. Los mayas tenían una especie de cruz que era para los 4 puntos cardinales. Vinieron entonces los españoles y ya la cruz fue estilizada a como eran los españoles, y entonces ellos le rendían todavía el culto a aquel, y con mucho adorno, con colores, como lo vemos nosotros en las obras que se están haciendo. La cruz está llena de papel crepé, de muchos colores, ¿te has dado cuenta? Entonces desde allí ellos, los mayas, lo ubicaron en ese sentido, y dentro de eso empezaron a hacerse ya algún tipo de obras, y entonces se utilizaba la cruz como sinónimo de norte, sur, este y oeste, y al mismo tiempo ser parte de la religión católica. Entonces ellos empezaron con esto y prosiguió, y hay una cosa muy importante hoy, que es 3, si llegan a la obra, no llegan a trabajar, sino llegan a comerse su caldo de gallina. Ok, y el chonquengue, o chicharrones. Tiene que haber 8 chicharrones. Ok. Y el Exacto. cuto. El cuto, el octavo. ¿Qué más podemos decir? En fin, Carlos, gracias por acompañarnos, y ustedes que nos están viendo en casita, van a estar viendo a Carlos Ceseña Alcayaga siempre con nosotros. Gracias. Es parte del staff de producción Muchas gracias. de Así es la Vida. Él tiene a su cargo el área de historias, porque él es un experto en historia y amante gracias. de la historia y todos los temas relacionados al centro histórico. Carlos, bienvenido al staff. Muchísimas Te vamos a gracias. seguir viendo acá con nosotros. Gracias, muchas gracias a ustedes. Por aquí me van a haber seguido entonces. Gracias, Carlos. Gracias. Y a ustedes en casita, que tengan una tarde muy feliz. Y recuerden, hoy le ha dicho a sus seres queridos lo mucho que los quiere, lo importante que son para usted. Hágalo hoy. Mañana podría ser demasiado tarde. Sean felices sin tanta babosada. Muy buena tarde.